Hola, mi nombre es Pedro Facundo Irizo, DNI 34 472 728. Soy estudiante de la carrera de profesorado universitario de la Universidad Nacional de San Martín en la Escuela de Humanidades. Y este es mi final de problemas histórico-políticos de la educación. En este video quiero compartir cómo las decisiones políticas y educativas que se tomaron a lo largo del siglo XX y siglo XXI han moldeado la historia educativa de mi familia y también la mía. Este ejercicio propuesto por la cátedra parte del árbol genealógico educativo, un dispositivo que permite evidenciar cómo las trayectorias individuales están siempre atravesadas por el contexto histórico y por las políticas educativas vigentes. En mi caso, esas políticas generaron saltos que transformaron el acceso, la permanencia y la terminalidad educativa de mi familia. Mis abuelos paternos y maternos fueron parte de una Argentina en la que la Ley 1420 comenzaba a sentar las bases del sistema educativo. Escuela común, laica, obligatoria y gratuita. Sin embargo, accedieron solo a la educación primaria, porque la educación secundaria era para las élites y vino más adelante. Como sostiene Ibañer, la alfabetización de las mayorías se combinaban con un modelo conservador funcional a las élites. La educación garantizaba cierta integración, pero mantenía la estructura social. No estaban dadas las condiciones para que las clases populares accedieran masivamente al nivel secundario. Con el auge del primer peronismo, mi padre nació en un país en el que el trabajo y la industria eran motores del desarrollo. Se formó como técnico mecánico en una escuela secundaria técnica, parte de un sistema que valorizaba los oficios y formaba para la producción. No logró acceder a la universidad, pero su formación le permitió vivir con dignidad como cuentapropista durante décadas. Fue criado en un modelo social que respetaba y daba lugar a la formación técnica, sobre todo durante los gobiernos peronistas, que expandieron el acceso educativo y crearon herramientas de movilidad social. El decreto 29.337 de 1949, que estableció la gratuidad de la universidad, ya existía. Su formación fue posible por un modelo que entendía que la educación técnica era clave para el desarrollo nacional. Las décadas del 70 al 90 vieron un deterioro progresivo. El modelo industrial que formó a mi padre fue reemplazado por uno financiero y especulativo. Durante los 90 la Ley Federal de Educación fragmentó el sistema educativo, transfirió responsabilidades a las provincias sin financiamiento adecuado y provocó una crisis estructural. Ruiz en el 2009 plantea que esta ley desvinculó el Estado Nacional del sostenimiento y promoción de la educación pública, generando un vaciamiento de competencias. Esto se tradujo en deterioro edilicio, menor calidad de formación docente y abandono por parte del Estado. Mi padre vivió ese proceso trabajando, pasando de una industria nacional protegida por un país a un país totalmente desindustrializado. Y pasó por varios trabajos, fue vendedor de puerta en puerta, trabajó en una fábrica de armas, fue mecánico sin estabilidad hasta el fin de sus días. De hecho, se jubiló con la moratoria K, podemos llegar a decir. Finalmente logró sostener a la familia con lo que sabía hacer, pero sin que el contexto le diera el valor a su conocimiento. Mi madre fue ama de casa y vivió al mismo tiempo y tampoco pudo desarrollarse, también tomando en cuenta que en esos tiempos las mujeres tampoco tenían el aire o el espacio que tienen hoy. Podemos decir que yo soy producto de la ley federal. Comenzó conmigo cuando entré en primer grado y finalizó conmigo en 2006 cuando egresé. Mi secundaria, que cursé entre 2003 y 2006, fue en la Escuela Secundaria Técnica número 5 Galileo Galilei de San Martín. Y fue una época de transición post-2001. Crisis social, un montón de problemas en la calle, falta de dinero, pero también existieron algunas recuperaciones. Estudié en una escuela pública y accedí a la universidad gracias a la gratuidad de la misma y a que había una oferta cercana territorialmente. De hecho, en primera instancia, comencé mis estudios en UBA, en una carrera que fue bastante difícil. De hecho, tengo una frase que es una elipsis que saqué del texto de Rinesi que me encantaría leer textual. La universidad, lo dijimos ya, es una institución que desde hace unos años, 1000, viene formando élites. Es lo que sabe hacer. La universidad no está bien preparada para asumir el desafío de hacer algo diferente a lo que viene haciendo. Expulsa, manda de vuelta a casa a un porcentaje masivamente mayoritario de los jóvenes que se acercan a ella y se consuela echándole la culpa a sus déficits
Y a mí me resultó exactamente así. De hecho, cuando leía el texto me llamó mucho la atención porque fue mi vida. Y yo, luego de haber tenido este paso fugaz por UBA, pasé a la Universidad Nacional de San Martín, donde encontré una carrera que era cercana a lo que yo necesitaba. Es decir, encontré una carrera que era de 3 años, una carrera corta, donde me daba la posibilidad de salir a trabajar, donde me presentaron becas y funcionó. Pude hasta conseguir un trabajo dentro de la facultad, dando clase. Como decía recién, a diferencia de mis padres, yo pude integrarme en un futuro profesional vinculado a lo académico, y eso fue posible gracias a políticas públicas. Se logró esa ascensión social. De hecho, yo soy primera promoción de estudiantes universitarios en la familia. Siguiendo con el análisis de mi árbol genealógico, me gustaría analizar el caso de mi hermano. Él es 7 años menor que yo y recibió el impacto de otras políticas. De hecho, se encontró con un país un poco más ordenado, donde había políticas como conectar igualdad, había una mayor digitalización educativa, una mayor apertura, bueno, mejores becas, etcétera. Toda la vida pudo estudiar y avanzar y funcionó. Con la diferencia de que cuando entró en la universidad no pudo avanzar, no pudo pasar del segundo año. Y eso no lo detuvo para poder realizarse. De hecho, hoy por hoy trabaja en sistemas, en una empresa holandesa que se dedica a hacer software y transacciones financieras. Y el caso de él evidencia cómo el mercado laboral global hoy por hoy no está exigiendo necesariamente los títulos que ofrece la universidad, sino exige capacidades. Y es una alerta. El sistema educativo argentino sigue pidiendo papeles que a veces no se traducen en competencias reales. Esto no invalida a la universidad ni invalida el trabajo, pero sí exige una revisión de los mecanismos de inclusión y evaluación. A mi hermano las políticas públicas le dieron acceso a herramientas, dispositivos y recursos que él no hubiera podido acceder con sus propios medios. Pero la universidad le falló, no le dio un lugar donde él pudo prepararse, lograr y poder realizarse, sino que tuvo que resolverse por sus propios medios. Pero hoy por hoy la universidad no está preparada para preparar, valga la redundancia, personas para el futuro que viene. De hecho, muchas veces muere en papeles y en burocracias y en sistemas que son lentos y pesados a propósito. En ese sentido, y de la misma forma que yo cambié de una universidad grande y excluyente a una universidad del conurbano que presenta carreras accesibles, sería bueno que las universidades replanteen su visión con respecto a estas cuestiones y ajusten sus carreras. De hecho, en ese sentido, quiero valorar el nuevo CPU que tiene la Escuela de Ciencia y Tecnología de la UNSAM, porque partiendo desde el otro punto de vista, donde muchos ingresan a la universidad sin las herramientas necesarias, este nuevo curso busca corregir esa brecha. Acompaña, orienta, nivela y deja atrás la lógica del examen de ingreso y pone una mirada pedagógica integral. Este dispositivo piensa al estudiante como un sujeto con historia, no como un filtro. Citando a Rinesi, una universidad que se diga democrática, pero que no se esfuerce por ser de la más alta calidad, no es una universidad democrática. Además, se trabaja con la lógica de acompañamiento, con sistemas de aulas invertidas y demás cuestiones que ponen la carga de estudio sobre el estudiante. Los docentes hacen transversalidad de contenidos, espacios de lectura, escritura, lógica y reflexión. Es un ejemplo de cómo pensar desde el derecho y no desde la exclusión. En lo personal y con una trayectoria docente de más de 15 años encima, no cambié mucho mi opinión sobre la educación pública, pero la profundicé. Hoy entiendo que el derecho a la educación no es solo el acceso, es también la calidad, la orientación, la permanencia, la justicia social. Creo que debe haber espacios de orientación vocacional en la secundaria, articulados con datos de inserción laboral y oferta formativa. Mi historia y la de los míos es ejemplo de cómo el Estado, con decisiones firmes, puede garantizar derechos y cambiar destinos, pero también es evidencia de lo frágil que es ese derecho si no se lo defiende día a día. La educación pública argentina debe seguir siendo el motor del futuro. No se trata solo de acceder, se trata de poder permanecer, de aprender con calidad y de elegir un proyecto de vida digno. Sigamos pensando en la educación como derecho y sepamos que defender ese derecho no es una posición neutra, sino profundamente política, porque como docentes no solo enseñamos contenidos, también sostenemos sentidos imaginarios y posibilidades. Muchas gracias.